continuar con la serie sobre la encarnación. Recuerden que nuestra serie está basada en la clase que tenemos de los grupos pequeños, pero en este diciembre hemos dado una pausa para estar hablando de temas navideños. Empezamos hace 2 semanas y esta semana y la próxima estaremos hablando sobre la encarnación. Juan capítulo 1, versículo 1. Voy a leer y dice así. Pongan atención, sigan con su vista. La escritura: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la versión Reina Valera 60 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace 2 semanas estuvimos hablando que hubo muchos milagros alrededor el milagro de la encarnación. Ese fue el mayor milagro, pero hubo muchos milagros envueltos en el nacimiento de Cristo Jesús. Y en esta época, hermanos, yo personalmente creo la época favorita del año. Yo no sé para usted, pero para mí es la época favorita, la mejor época del año. Tenemos que pensar en lo que realmente importa, en lo que realmente tiene que permanecer, en lo que realmente el mundo necesita celebrar. Lo que sucedió en Belén hace más de 2000 años iba a tocar, iba a bendecir al mundo entero, aunque el mundo entero no lo celebre, pero tocó el mundo entero. Así que un hijo nos fue dado. Un niño nos nació en Belén, pero un hijo nos dio el Padre. Y cuando la Navidad se convierte, como para mí, en la época mejor, en la más hermosa época, también hay un peligro en todo esto. Y el peligro es distraernos. Distraernos. Distraernos significa que quitamos los ojos de aquello que es importante. Dejamos de enfocarnos en lo que realmente importa. Y hay muchas distracciones. Hay muchísimas distracciones. Y debemos de cuidarnos de ser atrapados, de ese peligro, de ser atrapados por una forma de celebrar o por una celebración tal que nos olvidamos 2 cosas. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué celebramos? Esto no es como Alicia en el País de las Maravillas. Feliz, feliz no cumpleaños. Estamos celebrando que nadie cumplió años. Estamos celebrando que nació nadie. Estamos celebrando que no tenemos un Salvador. No, estamos celebrando algo que realmente importa, es trascendental, y tenemos que pensar, cuando estamos celebrando Navidad, ¿qué celebramos?
Decía, en Europa hoy celebran que hay Santo Claus. Para muchos es lo más importante que existe. San Nicolás. O lo que es más importante, además, ¿por qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Esta sociedad, que en gran parte de ella no honra a Dios, tiene la tendencia de hacer de Navidad algo que no es. Algo que no es. Celebrarlo de una manera inadecuada. Esta sociedad que no honra a Dios celebra la Navidad desde una perspectiva no bíblica, no cristiana. Son las vacaciones. Para muchos es la temporada de vacaciones de invierno. Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debemos de vacacionar? No, yo no estoy diciendo que no debemos de vacacionar. Pero puede convertirse en una distracción. Es el tiempo de regalos. Y ahí está el ejemplo cuando nació Jesús. Miren, sí, como que dan ganas de recibir regalos. A mí me dan muchas ganas de recibir regalos en Navidad. Más que otros años. Me dan unas tremendas ganas. De dar no, pero de recibir sí. ¿Qué regalo tenemos para Jesús? Los magos no llevaron al pesebre los regalos. Los llevaron casi 2 años después a donde moraba María, José y el niño. Ya no estaba el burro presente. Pero para muchos es la temporada de vacaciones. Para otros es el tiempo de compras. Las compras navideñas. Y eso puede ser una tremenda distracción. No están las mejores ofertas en Navidad, ni tampoco el viernes después de Thanksgiving. No. Cuidado, dejándonos atrapar y pensando que es el mes que tenemos que gastar. Es el mes de la comercialización. Lo que los negocios no venden todo el año lo recuperan en Navidad. Esa es una distracción. Pensar que es tiempo de ir de compras, de regalos, de tradiciones, de comida, de música de temporada. A mí me encanta la música navideña. Yo crecí en una casa de música. En mi casa había música todos los días. No muy nueva. Así que yo me sé como de los 40, 50, 60 música, ya más nueva no. Todo el día había música. Pero que en mi casa no conocían al Señor, nomás llegaba diciembre, música navideña. Y casi pura música sin canto, solo música y música y música y música. Y tal vez por eso yo crecí sintiendo ese ambiente navideño a través de la música. Y hoy en este tiempo no hay música cristiana a veces en los hogares. No hay música navideña. Hoy la iglesia no se sabe los himnos más hermosos que se han compuesto. No los conoce. Lo más que conocen es Navidad de Marcos Witt. Y está bien lejos de lo que es la música navideña real. Con un contenido teológico tremendo, con una profundidad, con un sentimiento, con una emoción, con un contenido. Y no estoy hablando mal de Marcos Witt, canta bien. Hasta ahí. Pero para nosotros como creyentes, la Navidad puede ser y debería de ser y puede ser algo infinitamente más maravilloso que cualquier descuento de algún mall, o hoy en día lo favorito es compras por internet. Es mucho mejor que eso. Navidad es celebrar algo que no tiene precio. Todo lo que usted ve en el mall tiene precio. Todo tiene precio. No voy a discutir si es más alto que el que debe de tener o más bajo, pero todo tiene un precio. La comida tiene un precio. Todo tiene un precio, pero celebramos algo que no tiene precio. Celebramos algo histórico, algo trascendental, algo que va a tocar al mundo, a la gente, hasta el último día que haya gente sobre la faz de esta tierra.
estamos hablando de algo milagroso, que Dios se haya hecho hombre. Es maravilloso, es algo que salva. Vamos a comer y eso no nos va a salvar. Vamos a recibir y dar regalos y eso no nos va a salvar. Y es que el mundo necesita quien lo salve. Todavía la gente que nos rodea necesita que alguien le salve. Pero alguien no que intente salvar, que le pueda salvar. No solamente que quiera, que pueda. Y por eso el Hijo de Dios se encarnó, porque Él quería y así podía salvarnos. Así que recordamos en este tiempo el nacimiento de nuestro Salvador, y podemos decir, hoy en día yo puedo decir, nació mi Salvador. Amén. Mi Salvador. Dios. Y puede ser también tu Salvador. El hecho de que el Hijo de Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, eso es lo que estamos celebrando. Y quisiera rápidamente ir a decirte dos cosas hoy acerca del propósito de la encarnación. Y la semana que entra las otras dos cosas. Pero encontramos por lo menos en la Escritura 4 propósitos por los cuales Jesús se hizo hombre, por los cuales Dios se presentó de esta manera y no de otra. ¿Por qué se tuvo que encarnar? ¿Por qué Dios se presentó así y no de otra forma? Él ya había estado en el huerto del Edén con Adán y Eva. Ya estaba ahí Dios. Dice Juan, Él vino al mundo, pero ya estaba en el mundo. Cuando Él vino, Él ya estaba en el mundo fue creado por medio de Él, y todo fue creado por Él y para Él. Pero aquel que estaba ya en el mundo, vino al mundo. Por eso la Escritura dice, viene alguien, Juan dice, viene alguien después de mí que es antes que yo. El primer propósito que queremos compartir hoy es que Él vino a revelar a Dios a la humanidad. Y para esto vamos a usar el Salmo 19. Y ahí encontramos algunas cosas bien interesantes. Con solo leer el Salmo encontramos cosas muy importantes. Salmo 19, ¿lo tiene usted? Está después del 18. Ahí está. Y antes del 20. Lo primero que vemos es que Dios inició revelándose por medio de sus obras. Las obras cuentan de Dios. Las obras, la creación de Dios nos hablan de Dios. Y yo todavía, aunque no tengo mucho mundo recorrido, cualquier cosa me maravilla de Dios. Me maravilla las cosas que Dios creó. Si es maravilloso lo que Él creó, imagínate cuán maravilloso es el Creador. Si una cosa tan pequeña en el universo creado por Dios nos maravilla, a mí me maravilla la vida. Versículo 1 al 6 dice, del 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se le hace saber sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor, por medio de sus obras. Pero luego empieza a hablar del versículo 7 al 14 de esta manera. Los cielos, el universo, la creación, la obra habla de Dios. Y después del versículo 7 en adelante dice que su palabra, por eso tenemos su palabra.
Dice el 7, la ley del Señor es perfecta. ¿Cómo es que cambia de la creación y ahora está hablando de la ley de Dios? La ley de Dios es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, que las obedece recibe una gran recompensa. Quien está consciente de sus propios errores, perdóname aquellos de los que estoy inconsciente, libra además a tu siervo de pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero habla de la creación y luego habla de la palabra de Dios. Así que nos habló por medio de su palabra, y más tarde, con la venida de Cristo, Dios se reveló en la persona de su propio Hijo. De su propio Hijo. Entonces, vemos a Jesús más tarde diciéndole a la gente en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la humanidad pudo ver a Dios a través de su Hijo. Ese Dios que se había revelado por su creación, ese Dios que se había revelado a través de su palabra, a través de los profetas, etcétera, etcétera, ahora se estaba revelando en la misma persona de su Hijo. De su Hijo. Así que el primer propósito que vemos es revelar a Dios a la humanidad, revelar a Dios a ti y a mí. Dice Juan, vimos su gloria, vimos su gloria, aquel verbo, aquella palabra, aquella promesa se encarnó y nosotros pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo pudo ver. Miles de personas, miles y miles y miles pudieron ver a Dios a través de Cristo. Y otra vez, primer capítulo de nuestra serie, Dios es espíritu. Dios no es un hombre o como un hombre. Pero estamos hablando de que el hombre pudo ver las cualidades, los atributos de Dios. Pudo ver la gracia de Dios. Juan dice, hasta lo pudimos tocar. Hasta lo pudimos tocar. Lo pudimos ver, lo pudimos oír. Era el mismo Dios. Vimos su gloria. Porque Juan fue uno de los que estuvieron en la transfiguración. ¿Recuerdas? Ahí Jesús se transfiguró y vieron la gloria de Dios. Aleluya. Tanto que Pedro se ofuscó y dijo, Dios, no hay que volver a la tierra, no hay que volver abajo, no hay que bajar del monte. ¿Por qué no hacemos 3 cabañitas? Y aquí nos quedamos. No querían despegarse de ese momento, no querían soltarse de esa presencia gloriosa de Dios. No querían volver a nada. No importa si había frijoles en la olla, no importa si había tamales ya listos para comer, no importa qué hay ahí abajo, no importa qué hay allá afuera. Aquí está la gloria de Dios. Aleluya. Y sabes, eso es lo que tenemos que desear. Eso es lo que tenemos que desear. Estar donde está la gloria de Dios. Aleluya. Porque eso es algo incomparable. Y ¿sabes qué, hermano? Eso por eso hace unos meses hablaba de la salvación. Lo más importante no es que vamos a evitar el infierno y vamos a irnos a un cielito lindo. Lo más importante es que vamos a tener la capacidad, la oportunidad, la bendición de estar en la presencia de la gloria de Dios. Amén. Eso es el cielo.
vivir delante de la gloria de Dios. Amén, aleluya. Para eso Él nos ha salvado. Para poder tener comunión con ese Dios lleno de gloria. Por eso Juan decía, y vimos su gloria. No te la puedo describir. La vimos. Lleno de gracia y de verdad. Y eso no lo puede dar Santo Claus. Ni el muro. Ni el alce. Eso no viene envuelto en una caja hermosa con un moño. No vienen los tamales que hace mi esposa, ni el champurrado de mi hermana. Él se hizo carne, porque hoy en día todavía hay quien niega, como en los días del Señor, que Él se había hecho carne. A mí me gustaba la actuación cuando era más joven todavía, o sea, casi niño. Pero yo puedo imaginarme el terror. Y no porque se ve un espanto como hoy, ¿verdad? De esas películas de terror. Pero un terror de alguien que siente que se muere. Porque se sentía sucio, indigno de estar en la presencia del Dios glorioso. Y cuando gritó, ay de mí que soy muerto, estaba desgarrándose, sentía morirse. Pero Dios lo purificó. Y de esa manera estaba listo para servir a Dios. Dios había revelado, mis hermanos, con anterioridad los mandatos de Dios. Estamos leyendo aquí y personas como David los podían sentir de una manera muy positiva, porque hasta hoy en día el hombre cuando es inmaduro o cuando es un hombre carnal, es decir, un hombre que no teme a Dios, ve los mandamientos como algo negativo, como algo que no quiero hacer, como algo que me obligan a hacer. Y vemos a un David que en una madurez espiritual se da cuenta que realmente los mandamientos de Dios son deseables, son agradables, son dulces, son rectos, son justos, etcétera, etcétera, etcétera. Son perfectos. Son perfectos. Todo eso vemos. Y nos damos cuenta que Dios nos había revelado su palabra anteriormente a través de mandamientos y principios que deseaba Dios que los cumpliéramos. Esto que dice su palabra, ¿sabes qué? Todavía Dios desea que los cumplamos. No nos engañemos pensando que Dios desea otra cosa más light, más suavecito. Dios sigue deseando que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, y Él insiste, no son gravosos. Es gravoso para el que anda torcido. Es gravoso para el que no teme a Jehová. Es gravoso para el que no tiene el Espíritu de Dios. Pero el mundo y a veces la misma iglesia y a veces el mismo hermano te dice, oh, eso es difícil, es imposible. Y Él dice, no son gravosos. Son deliciosos. Aleluya, Dios. El brócoli es delicioso. Pero si tú le enseñas al niño que guácala, que crece diciendo que eso está malo. ¿Y cuándo lo has comido? Nunca, pero está malo. Oh, eres bien sabio, bien sabio. Yo no tengo la culpa que tu mamá no prepara bien el brócoli. Con carne de res o camarones, chinos. Son deliciosos. Dice David, son deliciosos, son dulces. Cuando él andaba en el monte cuidando ovejas, encontraba un panal y lo abría y se comía la miel. O le robaban miel al panal. Él sabía lo que era la miel, la dulzura de la miel de un panal. Y él comparaba, son más dulces que esa miel que yo he comido de los panales. Es más dulce. Era un hombre riquísimo.
Fue en un momento el hombre más rico del mundo, ese del universo. Sí, del universo sí, porque no hay hombre en otra parte. Y dijo, los deseo más que el oro, más que el oro fino. Son más deseables. Todavía hoy en día los países, ¿sabes qué desean? Oro, oro, oro. Miren cuán moderno y cuán viejo es el hombre. Sigue deseando oro. Mientras más oro tiene un país almacenado, es más rico. Por cierto, nuestro país aquí no quiere regresar un oro que debe regresarle a Alemania, dicen los alemanes. ¿Verdad? Como yo no lo tengo, no me preocupo. Yo lo mío lo tengo yo. Esta semana arreglando la casa encontré mucho oro. Sí, pedacería de oro en una cajita. Dije, aquí nos hacemos ricos. Con esto ya me retiro. Digo, me retiro del cuarto. Ahora vamos a brincar algo bien importante. Dios había revelado con anterioridad los mandatos y principios que Él deseaba y sigue deseando que se cumplieran, pero se necesitaba un ejemplo, alguien que sí los podía cumplir. Porque hasta hoy decía la gente, no se puede cumplir. Sí se pueden cumplir. Así que Jesucristo vino, Cristo aparece y Dios nos revela el modelo de persona que Él desea. ¿Cómo es que se pueden cumplir esos mandamientos y esos principios? Y Jesucristo era el ejemplo. Su vida ejemplificaba cómo esos mandamientos un hombre los cumple, cómo esos principios un hombre vive a través de esos principios. Así que Él es el ejemplo perfecto. Por eso hemos visto que Él era Dios, hombre, Dios 100%, hombre 100%, no 50 y 50. 100 y 100%, y alguien dijo esta frase que me ha encantado y he ido conmigo toda mi vida. Jesús era el perfecto Dios para el hombre, es el perfecto Dios para el hombre, y también Jesús es el perfecto hombre para Dios. El perfecto hombre para Dios. Si un hombre podía llenar las expectativas de Dios, si alguien podía cumplir lo que Dios requería de la clase de hombre, de la clase de persona que Dios requería, ese era su hijo. Por eso dice, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todo Él me complace, toda su vida me complace, toda la manera en que Él piensa y actúa me complace. Él es el modelo a seguir. Él es la persona que Dios desea que nosotros seamos, que hagamos las cosas como Él. ¿Cómo las hago? Como Él. No como yo, como Él. ¿Cómo cumplo sus mandamientos? Como Él. Mira a Jesús en su palabra. Míralo con fe. Porque a diferencia de Juan y los demás, nosotros ni lo vimos, ni lo oímos, ni lo tocamos. Qué bienaventurados fueron. Pero Jesús dijo, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron que Jesús era así, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Y que lo que encontramos en su palabra nos da una perfecta orientación. ¿Cómo es que yo puedo obedecer los mandamientos de Dios y cumplir los principios de Dios en mi vida? Y que también yo, a través de su Hijo, le puedo agradar. Yo también, a través de su Hijo, lo puedo complacer. Si algo necesitamos los seres humanos, es el ejemplo. Hay gente que dice que tiene una mente independiente. Nadie ha llegado a la forma de vivir y de pensar por sí solo. Todos recibimos influencia. Desde antes de nacer somos la suma de todo lo que se nos ha dado y de lo que se nos ha quitado. Yo pienso como pienso porque alguien influyó en mí.
bien o mal. Así que si yo huyo como lobo, es que entre lobos anduve. No es que yo de repente nunca vi lobos, pero huyo como lobo. No, no. Todos sentimos, otra vez somos la suma y la resta de todo. No es que así yo soy no, nadie es independiente, nadie piensa independiente, nadie vive independiente. Todos seguimos ejemplos, somos un Frankenstein. Un pedazo de aquí, un pedazo de allá, otro pedazo de allá, otro pedazo de acá, otro pedazo de allá. Y tenemos que dejar de ser ese Frankenstein. Porque Dios toma ese Frankenstein, o como se pronuncia, y nos hace parecidos a su Hijo. Ese Frankenstein se va pareciendo a Jesús. Se lo voy a poner más suavecito. Pasamos de parecernos a Adán, porque a través de Adán vino la muerte, y la muerte a todos los hombres. Y dejamos de parecernos a Adán y empezamos a transformarnos a la imagen de su Hijo amado. Amén. Dejamos de ser el pequeñito hombre que no podía cumplir las expectativas de Dios, y nos da un crecimiento a la estatura de su Hijo. A la estatura de su Hijo. Los apóstoles reconocieron al Hijo de Dios encarnado. Dice Juan en el 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se rechaza creer que Jesús es Dios encarnado, se está menospreciando al Señor. Se está menospreciando a Dios. Dios dice en su palabra, Jesús dijo: escudriñe las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de mí, escudriñenlas. Y en ese momento no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo Testamento, y no todo, algunos libros solamente. Pero en ese libro, especialmente el Pentateuco y algunos otros libros como Daniel, etcétera, Isaías, con esa escritura que el hombre tenía a su mano, Jesús dijo: escudriñenlas, porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Cuando ustedes oyen que hablan ahí del Mesías, del Cristo, cuando oyen que habla de aquel, el Hijo de Dios, fíjense, ellas hablan de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hay una advertencia muy dura para el corazón endurecido. Jesús terminó diciéndoles en Juan 5, 39 y 40, en el versículo siguiente dice: y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Escudriñenlas, ahí dice, ahí está la manera en que ustedes pueden obtener la vida eterna. Y esa escritura habla de mí, pero ustedes no quieren que yo les dé vida. Hoy en día pasa lo mismo. Aún en las iglesias circulan personas, y circulan personas que a final de cuentas no quieren que Él les dé vida. No quieren que Él les dé vida. ¿Por qué? Porque el otro propósito de que Él se encarnara es salvar a una humanidad perdida. Porque cuando más perdidos estábamos, Él vino. Amén. Dice la Escritura: el pueblo que estaba en tinieblas. Habían sido muchos años que no había palabra profética de parte de Dios a la humanidad. Habían sido cientos de años que Dios no había dicho una sola palabra a la humanidad. Y eso es estar en tinieblas. Y Dios rompe el silencio con el anuncio de Juan Bautista. A través de ángeles Dios empezó a hablar que vendría Jesús. Ahí rompió el silencio.
les vengo a traer noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Amén. Así que ese silencio se rompió con la presentación, la presencia, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, y se encarnó para salvarnos. Era la única manera en que Él podía morir. Era la única manera que el justo podía pagar por los injustos. Dios no muere. Por ahí hay una doctrina de la muerte espiritual de Cristo. Cristo no muere. El Hijo de Dios no muere. Dios no muere. Esa es una doctrina falsa del mismo infierno. Amén. Murió el hombre perfecto, murió el Hijo de Dios, murió Jesús, el hombre, pero un hombre perfecto, como no ha habido uno más en la tierra. Así que se necesitaba ser un hombre para poder morir, pero se necesitaba un hombre perfecto para poder ser aceptado el sacrificio por Dios. Porque ni siquiera Dios recibía cuando un animal imperfecto era sacrificado para expiar los pecados. No recibía esa ofrenda. Tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto alguno. Y en la tierra no había un solo hombre sin defecto alguno, porque dice la Escritura que en pecado me concibió mi madre. Todo hombre desde que nace en pecado. No estoy hablando que el nacimiento es pecado, que nacemos ya pecadores. No nos hacemos pecadores, por eso su hijo se comporta tan mal como se comporta, porque es pecador. Y si usted le ayuda a su pecado, pues va a ser peor. Tiene que tratar con un hijo, con un niño que no es cristiano, que no ama a Dios, que no confiesa a Cristo, que no cree en Dios, que lo va a poder hacer si usted cumple, si ese es el plan de Dios, y usted cumple su parte. Pero usted se espanta de que, ¿por qué no es mi hijo bueno? ¿Por qué no es fácil? Porque es pecador, porque tiene muerte espiritual, porque necesita a Cristo. Y cuidado que no le crezca sin Cristo, porque usted se descuidó pensando que pues soy cristiano, él también es. No es cristiano. Es Martínez, es Hernández, es Soto, es lo que usted quiera, pero no es cristiano. Así dijo mi hermano Antonio, ¿verdad? Cuando le preguntó la maestra de la escuela dominical cuando tenía como 7 años: mijito, ¿y usted es cristiano? No, yo soy Hernández. Ahora creo que ya es cristiano, ¿verdad? Pero él nació para eso. Y mire, ese es el propósito más relevante de la encarnación, de acuerdo a las Escrituras: es salvar a la humanidad. Es redimirnos de nuestros pecados. Dice Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era todo. Todo se había perdido. Todo se había perdido. Así que Él vino a buscar al perdido. Vino a salvar al perdido. Dice Gálatas 4, el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque había un tiempo para esto, Dios en su plan sabía cuándo nacería su hijo y cuándo moriría su hijo. Estaba profetizado cuándo nacería y cuándo moriría. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquellos que estábamos ahí en el pecado, ahí que estábamos nosotros como esclavos del pecado, de ahí nos redimió, de ahí nos compró. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero aquí hay un error en la Biblia, porque el primero soy yo. Yo soy el primero de los pecadores.
Pero ¿sabes qué? Tú tienes que sentir lo mismo. Por el primero que vino Cristo a morir fue por mí. Porque yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Yo soy el primero en la lista, en la fila de los pecadores. Yo soy el primero. Si tú no sientes, si tú no confiesas que eres el primero, tienes un problema. Tienes un problema. Que crees que no necesitas tanto al Salvador. Qué buen detalle que vino, pero no ocupaba venir por mí porque yo soy bien bueno. Eres el primero porque eres mentiroso. Es lo primero que eres mentiroso, cuando dices que no eres el primero. Según Romanos 5, la humanidad encuentra su salvación en la obra de Cristo. Así que era necesario que Él naciera. Era necesario que así sucediera. Así que el pecado iba acompañado de su inseparable compañera. Porque la inseparable compañera del pecado es la muerte. El pecado de Adán fue el pecado de toda la humanidad. Y en este sentido se puede decir que la humanidad completa pecó. Por tanto, así como el pecado entró por un hombre, dice Romanos 5:12, así por cuanto el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y de esta forma la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Hijo de Dios se tuvo que encarnar. Ante esta condición de la humanidad, Dios envió a su Hijo para redimir. Y en la Biblia la palabra redimir se usa en tres sentidos. Uno, rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos. En este caso nosotros, esclavos. Pero también redimir este mundo, la creación. Segundo, liberar de cautividad física. Eso significa redimir. Y tercero, redimir del pecado y la esclavitud del pecado. Así que cuando Él nos ha redimido, nos redimió del control o la esclavitud del pecado y también de las consecuencias del pecado. El pecado trae muerte. De tal manera que ahora soy libre para Él y ninguna condenación hay para mí. Ya no hay consecuencias fatales, mortales para mí. Porque todo eso lo cargó Jesús en la cruz. Y la única manera de Él cargar todo en esa cruz y morir por mí era encarnándose. Por eso Dios se hizo hombre. Para morir por todos los hombres. Concluimos pues así. Es necesario retomar e incentivar el verdadero significado de la Navidad. El hecho más maravilloso de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Es la encarnación, es el milagro de la encarnación. Dios vino a través de la encarnación. Y hay varios propósitos. Hoy hemos visto dos, la próxima semana los otros dos. El Hijo de Dios se encarnó para revelarnos de una manera perfecta al Padre. Y vimos su gloria, dice Juan. Y segundo, el Hijo de Dios se encarnó para salvarnos a cada uno de nosotros, una humanidad perdida. Evitemos que el mundo nos distraiga del verdadero sentido y significado de la Navidad. Y que entendamos que la Navidad no solamente corresponde a diciembre, corresponde todo el año. Amén. Porque cada día celebramos que nos nació el Salvador. Que el regalo es permanente. Dios nos dio a su Hijo.